Caso real en Puebla. La novia con el vestido manchado de sangre, 1877. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. El Banco del Jardín y las manchas misteriosas. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, capital del estado de Puebla y conocida como la ciudad de Los Ángeles, debido a leyenda que atribuía su fundación en 1531 a intervención de ángeles que habían trazado plano de ciudad durante noche, ciudad ubicada a 2160 metros sobre el nivel del mar en valle, formado entre volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl al norte y volcán Malinche al este, creando paisaje dramático donde montañas nevadas dominaban horizonte durante todo el año, proporcionando vista espectacular, particularmente durante mañanas claras, cuando sol naciente iluminaba picos cubiertos de nieve, creando brillos intensos que eran visibles desde Plaza Principal. Ciudad que había sido construida según plano reticular perfecto, con calles que se cruzaban en ángulos rectos, creando manzanas cuadradas que facilitaban navegación y que reflejaban racionalidad renacentista que había influenciado planificación urbana española durante período colonial. Ciudad que era conocida por su arquitectura elaborada, particularmente por cantidad extraordinaria de edificios religiosos, que incluían más de 60 iglesias y conventos que habían sido construidos durante siglos coloniales, convirtiéndola en una de ciudades más religiosas de Nueva España, por su producción de cerámica de Talavera, que era técnica introducida por artesanos españoles, que había sido adaptada localmente creando estilo distintivo que combinaba influencias españolas, árabes, italianas y chinas, resultando en azulejos decorativos elaborados que cubrían fachadas de edificios importantes y que eran exportados a otras regiones, y por su posición estratégica en ruta entre Puerto de Veracruz y Ciudad de México, que había hecho que fuera centro comercial importante durante siglos, ciudad que para el año de 1877, cuando la historia de Beatriz Lozano, que voy a narrar en cada uno de sus detalles, perturbadores ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 80,000 habitantes, convirtiéndola en segunda ciudad más grande de México, después de capital con economía diversificada, que incluía manufactura de textiles en fábricas que empleaban miles de trabajadores, producción de cerámica en talleres familiares que mantenían tradiciones artesanales, agricultura de valle circundante que producía maíz, trigo y legumbres, y comercio considerable facilitado por posición en rutas comerciales. En la tarde templada del sábado 12 de mayo de 1877, cuando temperatura había alcanzado 23 grados centígrados, que era temperatura perfecta para celebración que seguiría a ceremonia religiosa, cuando cielo tenía claridad extraordinaria que permitía ver con nitidez volcanes que rodeaban valle, creando marco espectacular para ocasión especial, cuando en la Catedral de Puebla, que era edificio monumental cuya construcción había comenzado en 1570 y
5, y que no había sido completada hasta 1649, resultando en estructura que combinaba estilos arquitectónicos que habían evolucionado durante más de 70 años de construcción. Catedral que tenía torres que se elevaban 70 metros, siendo más altas que torres de cualquier otra catedral en México, que tenía fachada elaborada de cantera gris, tallada con representaciones de santos y escenas bíblicas, y que tenía interior decorado con retablos dorados que cubrían paredes creando efecto visual impresionante. La ceremonia matrimonial que unía a Beatriz Lozano de 23 años con don Custodio Fuentes de 38 años, que era viudo, cuya primera esposa, doña Amparo, había fallecido 2 años antes, en 1875, supuestamente de tisis, según certificado que doctor, que la había atendido, había firmado, había concluido con bendiciones finales que sacerdote don Jacinto Morales había pronunciado cuando aproximadamente 300 invitados que representaban sociedad poblana de clase media alta observaban desde bancos de nave central que podían acomodar hasta 2000 personas, haciendo que congregación de 300 pareciera relativamente pequeña en espacio tan vasto. Beatriz, que había entrado en catedral del brazo de su padre vestida con vestido blanco elaborado, que había sido confeccionado durante meses por costurera especializada, usando satín importado de Francia, encaje de Bruselas para velo y adornos, y perlas que habían sido cosidas a mano creando patrones florales que cubrían corpiño, vestido que había costado suma considerable, que reflejaba posición de familia Lozano en sociedad poblana. Había salido de catedral del brazo de Custodio, dirigiéndose hacia recepción que sería celebrada en jardines de casa de familia Fuentes, ubicada en calle de 5 de Mayo, que era una de calles más prestigiosas de Puebla, donde familias de comerciantes establecidos poseían residencias grandes. La casa de familia Fuentes era edificio impresionante de 2 pisos de cantera gris, con fachada decorada con azulejos de Talavera que formaban patrones geométricos elaborados en colores azul y amarillo, que eran característicos de estilo poblano, con balcones de hierro forjado que proporcionaban vista de calle donde actividad comercial constante creaba atmósfera urbana vibrante, con patio central grande según diseño tradicional de casas coloniales mexicanas, donde patio servía como centro de vida doméstica, proporcionando luz natural y ventilación a habitaciones que lo rodeaban. Patio, que para ocasión de recepción había sido decorado elaboradamente con flores que incluían rosas, claveles y gladiolas que habían sido traídas de mercado de flores esa mañana y que habían sido arregladas por florista profesional, creando arcos florales que enmarcaban entradas a salones principales y creando centros de mesa elaborados que decoraban mesas donde invitados se sentarían para disfrutar de banquete, y con jardín posterior grande que se extendía aproximadamente 50 metros desde casa hasta muro posterior de propiedad. Jardín que contenía árboles frutales, incluyendo naranjos y limoneros, que proporcionaban sombra y que durante temporada apropiada producían frutas que familia consumía, canteros de flores que empleada dedicada mantenía regando diariamente durante temporada seca y podando regularmente para mantener apariencia ordenada y crucialmente para historia que voy a narrar, banco de madera que estaba ubicado en esquina remota de jardín, bajo sombra de árbol grande, banco que era pieza de mobiliario aparentemente ordinaria que consistía en asiento y respaldo de madera de pino pintada de blanco con patas de hierro forjado que lo elevaban aproximadamente 40 centímetros sobre suelo de tierra, banco que medía aproximadamente 1,5 metros de longitud, proporcionando espacio suficiente para que 2 personas se sentaran cómodamente, banco que había sido colocado en esa
ubicación específica aproximadamente 10 años antes, cuando Jardín había sido diseñado proporcionando lugar tranquilo donde residentes de casa podían sentarse durante tardes, disfrutando de brisa fresca que descendía de montañas circundantes y observando flores que crecían en canteros cercanos. Durante recepción, que había durado aproximadamente 6 horas, desde media tarde hasta noche, cuando el sol había descendido completamente, dejando Jardín iluminado por lámparas de aceite que habían sido colgadas en árboles y colocadas en mesas, creando ambiente romántico apropiado para celebración de matrimonio. 300 invitados habían disfrutado de banquete elaborado que había incluido múltiples cursos de comida tradicional poblana que región era famosa por producir, incluyendo mole poblano, que era salsa compleja preparada con más de 20 ingredientes, incluyendo chiles, chocolate, especias y nueces que había sido cocida durante horas para desarrollar sabor profundo. Chiles en nogada, que era platillo especialmente apropiado para ocasión festiva, consistiendo en chiles poblanos rellenos de carne cubiertos con salsa de nuez y decorados con granada, creando colores de bandera mexicana. Y múltiples postres que incluían dulces tradicionales que Puebla era conocida por producir. Comida que había sido acompañada por vinos que habían sido importados de España y que habían sido servidos generosamente. Durante recepción, múltiples brindis habían sido pronunciados por familiares y amigos, expresando deseos tradicionales de felicidad y prosperidad para pareja recién casada. Mariachis, que habían sido contratados, habían tocado música tradicional mexicana durante comida y posteriormente música apropiada para baile, donde parejas se movían graciosamente por área de patio que había sido designada como pista de baile. Después de recepción, cuando era aproximadamente 10 de la noche y cuando últimos invitados habían partido, Beatriz oficialmente había comenzado su vida en casa de Custodio, que sería su residencia permanente, casa que Custodio había compartido con Amparo durante 5 años de matrimonio antes de muerte de ella, y donde había vivido solo durante 2 años subsecuentes como viudo, casa donde Beatriz ahora establecería rutina nueva como esposa y como señora de casa responsable de supervisar empleadas que incluían cocinera Josefa y empleada doméstica Remedios, que limpiaba habitaciones y lavaba ropa, rutina que durante días siguientes comenzó a incluir práctica que sería crucial para crimen que Custodio había planeado. Durante tarde, cuando temperatura descendía desde máximo de día, haciendo que estar al aire libre fuera agradable, Beatriz había desarrollado hábito de sentarse en banco que estaba en esquina remota de jardín bajo sombra de árbol grande, ubicación que proporcionaba privacidad relativa, donde podía sentarse sola durante 30 o 40 minutos leyendo libro que había traído de biblioteca pequeña que casa tenía, o simplemente contemplando jardín disfrutando de tranquilidad que contrastaba con actividad constante que vida doméstica requería durante el resto de día, práctica que había comenzado apenas 3 días después de boda, el martes 15 de mayo, cuando durante tarde había salido a jardín buscando lugar tranquilo donde podía descansar después de mañana. Ocupada supervisando empleadas, había caminado hacia banco que había notado durante recepción. Se había sentado en posición que se volvería habitual con espalda apoyada contra respaldo y manos descansando en regazo. Había permanecido sentada durante aproximadamente 30 minutos, durante los cuales había leído algunos capítulos de novela que estaba disfrutando. Y luego había regresado a casa sintiendo refrescada por período de soledad tranquila. Lo que Beatriz no sabía, y lo que no podría haber sabido mediante inspección visual casual del banco, era que superficie de madera de asiento y de respaldo
había sido tratada por Custodio durante noche anterior con preparación química elaborada que había diseñado específicamente para envenenarla mediante método que sería tan sutil que no generaría sospecha inmediata. Durante días antes de boda, Custodio había preparado solución concentrada, disolviendo aproximadamente 200 gramos de trióxido de arsénico que había sido molido hasta consistencia de polvo extremadamente fino en 1 litro de agua caliente, agitando mezcla durante horas hasta que arsénico se había disuelto completamente, creando líquido claro que no tenía apariencia distintiva, que revelaría su contenido letal. Solución que había almacenado en frasco de vidrio oscuro para prevenir degradación que luz podría causar, y durante noche del lunes 14 de mayo, un día antes de que Beatriz se sentara en banco por primera vez, había salido a jardín aproximadamente a medianoche cuando estaba seguro de que Beatriz estaba profundamente dormida en habitación matrimonial en 2º piso de casa. Había llevado frasco conteniendo solución de arsénico junto con brocha de pintor que había comprado específicamente para propósito. Había caminado silenciosamente a través de jardín oscuro, iluminado apenas por luna que estaba en fase creciente, proporcionando luz tenue pero suficiente para que pudiera ver lo que estaba haciendo. Había llegado a banco, había sumergido brocha en solución de arsénico y había aplicado capa generosa a toda la superficie de asiento y de respaldo de banco, usando movimientos que aseguraban que solución penetrara madera porosa, siendo absorbida en fibras, donde permanecería incluso después de que agua se evaporara, dejando cristales microscópicos de arsénico depositados en superficie y en poros de madera. Había repetido aplicación 2 veces adicionales, permitiendo que cada capa secara parcialmente durante aproximadamente 15 minutos antes de aplicar siguiente capa, resultando en que concentración total de arsénico depositado en superficie de banco era aproximadamente 30 gramos, distribuidos sobre área de aproximadamente 1 metro cuadrado de asiento, más aproximadamente medio metro cuadrado de respaldo. Concentración que era suficientemente alta para que cuando Beatriz se sentara en banco arsénico sería transferido desde madera hacia tejido de su vestido mediante contacto directo y desde tejido de vestido hacia piel de sus nalgas, espalda y cualquier otra parte de cuerpo que estuviera en contacto con banco mediante combinación de presión que comprimía tejido contra piel, facilitando transferencia, y de transpiración que humedecía piel, haciendo que fuera más permeable a absorción de sustancias químicas. El plan que Custodio había desarrollado era extraordinariamente sutil, comparado con métodos más directos de envenenamiento mediante comida o bebida, porque transferencia de arsénico desde banco tratado hacia piel de Beatriz a través de tejido de vestido sería lenta y acumulativa, requiriendo múltiples exposiciones durante semanas o meses antes de que dosis letal fuera alcanzada. Pero esta lentitud era ventaja porque significaba que síntomas aparecerían gradualmente de manera que parecería enfermedad natural en lugar de envenenamiento agudo que generaría sospecha inmediata, y porque método dejaba evidencia física que, aunque era visible, no sería reconocida inicialmente como señal de crimen. Cada vez que Beatriz se sentaba en banco tratado con arsénico, cristales microscópicos de arsénico que estaban depositados en superficie de madera eran transferidos a tejido de vestido que ella usaba, y porque arsénico tiene propiedad de reaccionar con tintes orgánicos que eran usados para colorear tejidos, en época particularmente tintes que contenían componentes vegetales o animales. Reacción causaba que áreas de tejido que entraban en contacto con banco desarrollaran manchas o decoloración
que aparecían como marcas irregulares que inicialmente eran sutiles, siendo apenas perceptibles como cambio ligero en tono de color original, pero que con exposiciones repetidas se volvían más obvias, transformándose en manchas distintivas que eran visibles claramente, marcas que aparecían específicamente en parte posterior de vestido, que correspondía a área de nalgas y de espalda baja, que estaban en contacto directo con asiento y respaldo de banco durante tiempo que Beatriz permanecía sentada. La primera vez que Beatriz se había sentado en banco tratado, que fue tarde del martes 15 de mayo, 3 días después de boda, cuando había permanecido sentada durante aproximadamente 30 minutos leyendo. Había usado vestido de algodón de color azul claro, que era uno de varios vestidos casuales que usaba durante días ordinarios en casa, en contraste con vestidos más elaborados que usaba cuando salía a eventos sociales o cuando recibía visitas formales. Vestido que después de sentarse en banco durante 30 minutos había absorbido cantidad considerable de arsénico que había sido transferido desde superficie de madera, absorción que había resultado en 2 efectos simultáneos. Primero, arsénico había comenzado a reaccionar con tinte azul que había sido usado para colorear tejido, causando que áreas que habían estado en contacto más directo con banco comenzaran a mostrar ligera decoloración, que aparecía como manchas que eran ligeramente más claras que color azul original. Manchas que cuando Beatriz se había quitado vestido esa noche antes de acostarse, no había notado porque eran sutiles y porque estaban en parte posterior de vestido que era difícil de ver sin usar espejo o sin que alguien más observara. Y segundo, arsénico, que había sido absorbido en tejido, había comenzado a ser transferido hacia piel de Beatriz, mediante mecanismo de difusión, donde concentración alta de arsénico en tejido creaba gradiente, que facilitaba movimiento de moléculas desde tejido hacia piel, particularmente en áreas donde transpiración creaba ambiente húmedo, que facilitaba disolución parcial de arsénico y su absorción a través de capa externa de piel, entrando eventualmente en torrente sanguíneo, donde sería distribuido a órganos. Esta secuencia de sentar en banco tratado, resultando en transferencia de arsénico a vestido, que luego causaba manchas visibles y que simultáneamente causaba absorción de arsénico en piel, se repetiría durante meses siguientes, transformando lo que había comenzado como práctica inocente de Beatriz, de disfrutar de momentos de soledad tranquila en jardín, en mecanismo de envenenamiento gradual que eventualmente causaría su muerte, y las marcas que aparecerían progresivamente en sus vestidos servirían como evidencia física del crimen, aunque esta evidencia no sería reconocida como tal hasta que fuera demasiado tarde. Capítulo 2. Puebla en 1877 y la ciudad de Los Ángeles. El año de 1877 encontró a Puebla en período de desarrollo gradual después de décadas de conflicto que habían incluido guerra de independencia, guerra de reforma, intervención francesa durante la cual Puebla había sido sitio de batalla del 5 de mayo en 1862, cuando ejército mexicano había derrotado fuerzas francesas en Victoria, que aunque no había detenido avance francés, sí se había convertido en símbolo de resistencia nacional y conflictos posteriores que habían afectado desarrollo económico de ciudad. La economía de Puebla en 1877 estaba articulada principalmente alrededor de manufactura de textiles en fábricas que empleaban miles de trabajadores operando telares mecánicos que habían sido importados de Inglaterra durante décadas anteriores, producción de cerámica de Talavera en talleres que mantenían técnicas tradicionales transmitidas durante generaciones, agricultura de valle circundante que producía cultivos básicos y comercio considerable que posición de
ciudad en ruta entre Veracruz y Ciudad de México, facilitaba. La sociedad poblana de 1877 reflejaba estratificación característica. En la cima estaban familias de propietarios de fábricas textiles, familias de comerciantes mayoristas y familias de hacendados que poseían extensiones grandes de tierra en áreas rurales circundantes. Familias que vivían en casas grandes del centro decoradas con azulejos de Talavera. Debajo de élite estaba clase media de comerciantes minoristas, de artesanos especializados particularmente ceramistas, de profesionales incluyendo médicos y abogados. Clase media que aunque no tenía riqueza de élite, sí tenía ingresos estables que permitían vida respetable. En este contexto, la familia Lozano ocupaba posición de clase media comerciante. Don Feliciano Lozano era propietario de tienda de abarrotes ubicada en Portal de Mercaderes, en Plaza Principal, donde vendía alimentos básicos, productos importados y mercancías diversas. Negocio que había establecido 20 años antes y que generaba ingresos anuales de aproximadamente 5,000 pesos que permitían vida cómoda en casa de 2 pisos en calle de 3 Poniente. Capítulo 3. Beatriz Lozano y el viudo que planeó el banco envenenado. Beatriz Lozano había nacido el 18 de septiembre de 1853, siendo hija mayor de 5 hijos, que incluían hermanos. Armando, de 21 años, Pascual, de 19 años, hermana Concepción, de 17 años, y hermana menor Luz, de 15 años. El cortejo de don Custodio Fuentes, que era viudo, cuya primera esposa, doña Amparo Cervantes, había fallecido en 1875, 2 años antes, supuestamente de tisis, según certificado médico, que doctor Belisario Ochoa, que la había atendido, había comenzado en enero de 1877, cuando había sido presentado a familia Lozano mediante conocido mutuo, que había pensado que Custodio, que había estado viudo durante 2 años, estaba listo para casarse nuevamente y que Beatriz, que tenía 23 años, sería pareja apropiada. Custodio era comerciante de telas que importaba productos de Europa y que los vendía en tienda que poseía en Portal de Mercaderes, cerca de tienda que don Feliciano operaba, negocio que había establecido 10 años antes y que había prosperado debido a crecimiento de población de Puebla y a demanda constante de telas tanto para ropa como para decoración de casas. Lo que don Feliciano no había investigado con profundidad suficiente era la muerte de Amparo, que había ocurrido en circunstancias que habían generado comentarios en círculos sociales de Puebla, porque había sido mujer relativamente joven de 30 años, que había fallecido después de enfermedad que había durado aproximadamente 6 meses, durante los cuales había experimentado síntomas que incluían tos persistente, que doctor había atribuido a tisis, debilidad progresiva y deterioro general. La dote que don Feliciano había comprometido para matrimonio de Beatriz incluía efectivo de 12,000 pesos. Participación en negocio de tienda de abarrotes valorada en 6,000 pesos y ajuar valorado en 1,000 pesos, total de 19,000 pesos que para Custodio representaba suma considerable que podría usar para expandir negocio de telas o para pagar deudas que había acumulado durante años recientes cuando competencia de otros comerciantes había reducido sus ganancias. El plan que Custodio había desarrollado durante meses de cortejo era envenenar a Beatriz mediante método extraordinariamente sutil, que aprovechaba hábito que había observado que Amparo había tenido y que esperaba razonablemente que Beatriz también desarrollaría. Durante matrimonio con Amparo, Custodio había notado que ella frecuentemente durante tardes se sentaba en banco en jardín para leer o simplemente para descansar, disfrutando de tranquilidad de ubicación remota que proporcionaba escape de actividades domésticas constantes.
hábito que se había vuelto rutina predecible que Amparo realizaba casi diariamente. Patrón que Custodio había decidido que podría ser explotado como mecanismo de envenenamiento si Banco pudiera ser tratado con sustancia tóxica que sería transferida a ropa de persona que se sentaba y que luego sería absorbida en piel, causando envenenamiento gradual. Durante últimos meses de vida de Amparo, Custodio había experimentado con método tratando Banco con solución de arsénico y observando resultados. Amparo había continuado sentándose en Banco casi diariamente sin saber que su superficie había sido contaminada. Vestidos que usaba comenzaron a mostrar manchas en áreas que estaban en contacto con Banco. Manchas que Amparo había notado y había comentado con confusión, diciendo que no entendía por qué vestidos se estaban manchando de manera tan extraña, particularmente porque manchas aparecían solo en parte posterior, sugiriendo que algo estaba causando decoloración, pero que no podía identificar qué. Comentarios que Custodio había respondido sugiriendo que quizás era problema con calidad de tinte que había sido usado para colorear telas, o que quizás era efecto de exposición a sol, aunque explicaciones no eran completamente convincentes, y simultáneamente Amparo había comenzado a experimentar síntomas de envenenamiento que incluían debilidad, tos, que doctor había interpretado como síntoma de tisis, y deterioro general que había culminado en muerte después de aproximadamente 6 meses de exposición acumulativa. Éxito del método con Amparo había convencido a Custodio de que podría ser usado nuevamente con Beatriz, con expectativa de que resultados serían similares. Envenenamiento gradual, que parecería enfermedad natural, muerte, que sería atribuida a tisis u otra enfermedad pulmonar que era común en época, y herencia de dote que permitiría que continuara negocio o que pagara deudas. El arsénico que Custodio usaría era trióxido de arsénico que había adquirido en Botica de la Concepción, presentándolo como necesario para control de ratas en bodega donde guardaba telas. Arsénico que había disuelto en agua, creando solución concentrada, que había aplicado a superficie de Banco durante noche antes de que Beatriz comenzara a sentarse ahí. Capítulo 4. Los meses del Banco envenenado y las marcas que crecían. Durante el primer mes después de boda, que correspondía a segunda mitad de mayo y a primera mitad de junio, cuando primavera estaba transformándose gradualmente en verano, trayendo temperaturas más cálidas que durante días alcanzaban 26 o 27 grados centígrados, aunque noches permanecían frescas, descendiendo hasta 15 grados, debido a altitud considerable de Puebla, cuando lluvias ocasionales que caracterizaban esta temporada de transición caían durante tardes, refrescando aire y regando vegetación de jardín, que incluía flores que estaban en plena floración, creando explosiones de color que hacían que jardín fuera lugar particularmente agradable para pasar tiempo. Beatriz había establecido rutina predecible que se volvería fatal, aunque ella no podía saberlo. Cada tarde, aproximadamente a las 4, cuando calor de mediodía había comenzado a disiparse, haciendo que estar al aire libre fuera agradable en Mindovese, lugar de opresivo, salía de casa atravesando patio central, donde empleada Josefa frecuentemente estaba preparando cena en cocina que daba al patio, caminaba a través de puerta que conectaba patio con jardín posterior, recorría sendero de grava que serpenteaba entre canteros de flores, donde rosas, gladiolas y dalias crecían abundantemente durante esta temporada. Llegaba a esquina remota de jardín, donde Banco estaba ubicado bajo sombra de árbol grande que proporcionaba protección contra sol directo que todavía era intenso durante esta hora de tarde. Se sentaba en Banco en posición que rápidamente se volvió habitual y casi ritual.
Primero, se aproximaba a Banco desde frente, giraba de manera que su espalda estaba hacia Banco, ajustaba vestido para que cayera apropiadamente y se sentaba lentamente bajando cuerpo hasta que nalgas hacían contacto con superficie de asiento de madera y hasta que espalda se recostaba contra respaldo, posición que maximizaba área de contacto entre tejido de vestido y superficie de banco tratado con arsénico, asegurando que transferencia de veneno desde madera hacia tejido sería tan eficiente como Custodio había diseñado. Una vez sentada, permanecía en esa posición durante 30 a 40 minutos, durante los cuales leía libros que traía de pequeña biblioteca que casa tenía que incluían novelas románticas que eran populares entre mujeres de clase media de época, o simplemente contemplaba jardín observando flores que se mecían ligeramente con brisa, escuchando pájaros que cantaban en árboles y disfrutando de tranquilidad que contrastaba marcadamente con bullicio constante de vida doméstica que requería su atención durante el resto de día. Durante estas sesiones diarias de sentarse en banco tratado con arsénico, transferencia constante de arsénico desde madera, tratada hacia tejido de vestidos que Beatriz usaba, estaba ocurriendo mediante contacto directo, donde presión de cuerpo de Beatriz comprimía tejido contra superficie de madera, facilitando absorción de cristales microscópicos de arsénico que estaban depositados en poros y en superficie de madera, y desde tejido hacia piel de Beatriz mediante proceso más complejo que involucraba múltiples mecanismos. Primero, difusión, donde gradiente de concentración entre arsénico que estaba en alta concentración en tejido y piel, donde concentración era inicialmente cero, creaba fuerza motriz que causaba que moléculas de arsénico se movieran desde tejido hacia piel, siguiendo leyes físicas de difusión. Segundo, absorción facilitada por transpiración, porque piel de nalgas y de espalda baja, que estaban en contacto con banco, producía sudor particularmente durante tardes cálidas. Cuando temperatura todavía era elevada, sudor que humedecía piel creando ambiente donde arsénico que había sido transferido a superficie de piel podía disolverse parcialmente en humedad, permitiendo que penetrara capa córnea de epidermis que normalmente proporcionaría barrera contra absorción de sustancias. Y tercero, absorción facilitada por fricción, porque movimientos pequeños que Beatriz hacía mientras estaba sentada ajustando posición ligeramente para mantener comodidad o moviéndose al pasar, páginas del libro que leía causaban que tejido se frotara contra piel, creando fricción, que ayudaba a trabajar arsénico que estaba en superficie de piel hacia capas más profundas de epidermis y eventualmente hacia dermis, donde capilares sanguíneos absorberían arsénico, transportándolo a sistema circulatorio, donde sería distribuido a órganos, incluyendo hígado, riñones, y sistema nervioso, donde causaría daño celular que se manifestaría como síntomas durante meses siguientes, proceso que resultaba en dos efectos paralelos que progresarían inexorablemente durante 5 meses hasta muerte de Beatriz. Primero, acumulación gradual de arsénico en tejidos de cuerpo de Beatriz, que causaría síntomas de envenenamiento crónico que aparecerían durante segundo mes, cuando concentraciones acumuladas alcanzarían niveles que causarían disfunción celular manifiesta y que se intensificarían durante meses subsecuentes a medida que concentraciones continuarían aumentando hasta que alcanzarían niveles que causarían falla orgánica irreversible. Y segundo, aparición de manchas progresivamente más obvias y más extensas en vestidos que Beatriz usaba para sentarse en banco, manchas que eran causadas por reacción química entre arsénico y tintes orgánicos que habían sido usados para colorear tejidos,
reacción que alteraba estructura molecular de tintes, causando que colores cambiaran de tonalidad original a tonos más pálidos o a colores completamente diferentes, dependiendo de composición específica de tinte que había sido usado, manchas que aparecían específicamente en parte posterior de vestidos, correspondiente a área de nalgas y de espalda baja, que estaban en contacto directo con banco durante 30 a 40 minutos cada tarde, manchas que comenzaron siendo sutiles durante primera semana, pero que crecerían dramáticamente durante semanas y meses siguientes hasta que cubrirían áreas grandes de parte posterior de vestidos, siendo imposibles de ignorar y proporcionando evidencia física del crimen que estaba ocurriendo, aunque esta evidencia no sería reconocida como tal, hasta que investigación posterior revelaría su significado verdadero. Durante primer mes, Beatriz había usado aproximadamente 8 vestidos diferentes durante sesiones en jardín, porque aunque desarrolló rutina de ir a jardín cada tarde, no desarrolló rutina de usar mismo vestido cada día, sino que variaba atuendo, según era costumbre normal de mujeres de clase media que poseían suficientes vestidos para cambiar regularmente, variación que desde perspectiva de custodio era ventajosa, porque significaba que múltiples vestidos estarían siendo contaminados con arsénico, proporcionando múltiples vías de exposición, en lugar de concentrar exposición en un solo vestido, vestidos que incluían vestido azul claro de algodón, que había sido primer vestido que usó para sentarse en banco el martes 15 de mayo, 3 días después de boda. Vestido que tenía diseño simple con falda amplia y corpiño ajustado, que era estilo común de época. Vestido amarillo pálido de lino que había usado el viernes 18 de mayo, cuando tarde había sido particularmente cálida, haciendo que tejido ligero de lino fuera apropiado, vestido verde menta de algodón, que había usado el lunes 21 de mayo, que era uno de sus vestidos favoritos, porque color le recordaba hojas nuevas de primavera, vestido rosa claro de popelina, que había usado el jueves 24 de mayo, que tenía detalles de encaje en mangas, vestido blanco con pequeños puntos azules que había usado el domingo 27 de mayo cuando había ido a misa durante mañana y había mantenido mismo vestido durante tarde, vestido lavanda de algodón que había usado el miércoles 30 de mayo, vestido beige con rayas verticales sutiles que había usado el sábado 2 de junio, y vestido gris perla que había usado el martes 5 de junio, cada uno de estos 8 vestidos siendo usado para sentarse en banco durante 30 a 40 minutos, resultando en que cada uno absorbía cantidad considerable de arsénico que era transferido desde superficie de banco que Custodio había tratado con solución concentrada, conteniendo aproximadamente 30 gramos de arsénico, distribuidos sobre superficie total, de asiento y respaldo, cantidad que era suficientemente grande para que incluso después de múltiples transferencias a vestidos que Beatriz usaba durante mes, concentración de arsénico en superficie de banco permaneciera suficientemente alta para continuar contaminando vestidos durante meses siguientes sin que Custodio necesitara reaplicar solución. Durante primer mes, Beatriz había usado aproximadamente 5 vestidos diferentes durante sesiones en jardín, rotación que era normal, porque aunque no cambiaba vestido específicamente para sentarse en banco, sí usaba vestidos diferentes durante días diferentes, según era costumbre de mujeres de clase media que poseían suficientes vestidos para variar atuendo regularmente. Vestidos que incluían vestido azul claro de algodón, que había usado durante primera sesión el martes 15 de mayo, vestido amarillo pálido de lino, que había usado el viernes 18, vestido verde menta de algodón, que había usado el lunes 21,
vestido rosa claro de popelina que había usado el jueves 24 y vestido blanco con pequeños puntos azules que había usado el domingo 27. Cada uno de estos vestidos siendo usado para sentarse en banco durante 30 a 40 minutos, resultando en que cada uno absorbía cantidad considerable de arsénico que era transferido desde superficie de banco. Las manchas que comenzaron a aparecer en estos vestidos durante primera semana no eran inmediatamente obvias, porque eran sutiles, siendo apenas cambios ligeros en tono de colores originales que podrían haber sido atribuidos a desgaste normal o a efectos de lavado si hubieran sido notados. Pero durante segunda semana, manchas se habían vuelto más distintivas, siendo visibles como áreas irregulares de decoloración que eran claramente diferentes de color original de tejido, y durante tercera y cuarta semanas manchas se habían intensificado hasta punto en que eran obviamente anormales, siendo imposible ignorar cuando vestidos eran examinados. La primera vez que Beatriz notó manchas fue aproximadamente 2 semanas después de haber comenzado a sentarse en banco, cuando el miércoles 30 de mayo había quitado vestido azul claro que había usado ese día para cambiarse a ropa de dormir antes de acostarse. Había colgado vestido en armario como era su costumbre, pero antes de hacerlo había girado vestido para examinar parte posterior porque había notado durante día sensación vaga de que algo no estaba bien, aunque no podía identificar exactamente qué. Examen durante el cual había visto con sorpresa que había manchas irregulares en área de nalgas de vestido, manchas que aparecían como decoloración, donde azul claro original se había transformado en tono más pálido, casi grisáceo, en algunas áreas creando patrón irregular que no tenía explicación obvia. Beatriz había examinado manchas durante varios minutos, intentando entender qué las había causado. Había concluido tentativamente que quizás eran resultado de contacto con algo en banco donde se sentaba en jardín, aunque no podía imaginar qué, en banco de madera pintada de blanco podría causar manchas en vestido azul. Había decidido que probablemente no era problema serio y que quizás manchas desaparecerían cuando vestido fuera lavado, y había entregado vestido a empleada Remedios durante día siguiente con instrucción de lavarlo cuidadosamente. Cuando vestido había sido devuelto después de lavado, Beatriz había examinado área donde manchas habían estado esperando que habrían desaparecido, pero había descubierto con desaliento que manchas no solo persistían, sino que en algunos casos parecían haberse intensificado, persistencia que era desconcertante y que generaba preguntas sobre qué estaba causando manchas y por qué no podían ser removidas mediante lavado normal. Durante semanas siguientes, cuando Beatriz examinó otros vestidos que había usado para sentarse en banco, descubrió que todos mostraban manchas similares en mismas áreas, sugiriendo que definitivamente algo en banco estaba causando decoloración. Descubrimiento que la llevó a mencionar problema a Custodio durante cena, preguntando si él sabía qué podría estar causando que vestidos se mancharan cuando se sentaba en banco en jardín. Custodio había respondido con expresión de confusión que parecía genuina, sugiriendo que quizás era problema con calidad de tintes que habían sido usados para colorear telas, y que quizás comerciante que había vendido telas había usado tintes inferiores que no eran estables, explicación que, aunque no era completamente satisfactoria, parecía razonable, porque problemas con calidad de tintes efectivamente ocurrían ocasionalmente en época cuando procesos de teñido no eran tan controlados como serían en períodos posteriores. Durante este primer mes también, aunque Beatriz todavía no había experimentado síntomas físicos manifiestos de envenenamiento más allá de fatiga leve que había atribuido a ajuste a vida matrimonial, proceso de acumulación de arsénico en sus tejidos había comenzado y continuaría durante meses siguientes,
hasta que concentraciones alcanzaran niveles que causarían síntomas manifiestos. Durante el segundo mes, después de boda que correspondía a segunda mitad de junio y a primera mitad de julio, cuando verano estaba alcanzando su punto más caluroso en Puebla, con temperaturas que durante días alcanzaban frecuentemente 30 grados, aunque ubicación a más de 2000 metros sobre nivel del mar, hacía que el clima fuera más tolerable que en tierras bajas, Beatriz había continuado rutina de sentarse en banco en jardín casi diariamente, continuación que resultaba en que exposición acumulativa a arsénico estaba aumentando constantemente y que manchas en vestidos estaban volviéndose progresivamente más obvias y más extensas. Las manchas, que durante primer mes habían sido sutiles y relativamente pequeñas, ahora se habían extendido cubriendo áreas más grandes de parte posterior de vestidos y se habían intensificado en color, transformando decoloración ligera en manchas distintivas que eran imposibles ignorar, cambio que causaba que cuando Beatriz examinaba vestidos después de usarlos para sentarse en banco, quedaba cada vez más alarmada por extensión de daño que estaba siendo causado. Durante este segundo mes, Beatriz había comenzado a experimentar primeros síntomas manifiestos de envenenamiento por arsénico que se manifestaron como problemas gastrointestinales que incluían dolor abdominal ocasional, náusea que hacía que idea de comer fuera menos atractiva, y episodios ocasionales de diarrea, síntomas que aunque eran incómodos, no eran suficientemente severos para que consultara médico, pero que sí eran suficientemente notorios para que mencionara a Custodio que no se estaba sintiendo bien. Durante el tercer mes, que correspondía a segunda mitad de julio y a primera mitad de agosto, había aparecido caída de cabello que Beatriz notó cuando comenzó a encontrar cantidades inusuales de cabello en su cepillo cada mañana, síntoma característico de envenenamiento crónico por arsénico. Durante cuarto mes, que correspondía a segunda mitad de agosto y a primera mitad de septiembre, habían aparecido síntomas neurológicos manifestándose como hormigueo en manos y pies, que progresó hasta dolor ardiente, manifestación de neuropatía periférica causada por arsénico. Durante quinto mes, que correspondía a segunda mitad de septiembre y a primera mitad de octubre, la condición de Beatriz había empeorado dramáticamente con aparición de falla renal, manifestada por disminución severa en producción de orina y por edema severo en piernas y rostro. Beatriz Lozano murió el 20 de octubre de 1877, 5 meses, después de boda con su madre Doña Soledad y con hermana Concepción. A su lado, murió de falla renal, causada por envenenamiento crónico por arsénico que había sido absorbido durante 5 meses mediante contacto repetido con banco tratado. Capítulo 5. La hermana que notó las manchas y analizó el banco. Después de muerte de Beatriz, su hermana Concepción, que tenía 17 años y que había visitado a Beatriz frecuentemente durante meses de matrimonio, había quedado devastada por pérdida, pero también perturbada por circunstancias extrañas que había observado durante últimos meses, particularmente manchas progresivas que había visto en vestidos de Beatriz. Durante una de visitas aproximadamente un mes antes de muerte de Beatriz, Concepción había estado en habitación de Beatriz cuando Beatriz había sacado vestido de armario para mostrarlo, y Concepción había notado manchas distintivas en parte posterior, preguntando qué las había causado, pregunta que Beatriz había respondido explicando que manchas aparecían cuando se sentaba en banco en jardín, y que no entendía qué las estaba causando, ni por qué no desaparecían cuando vestidos eran lavados. Después de muerte de Beatriz, cuando Concepción había acudido a casa de Custodio para recoger pertenencias de su hermana, había examinado vestidos que estaban en armario y había notado que prácticamente todos mostraban manchas similares en mismas áreas.
patrón, que era demasiado consistente para ser coincidencia y que sugería que definitivamente algo específico estaba causando decoloración. Concepción había llevado uno de vestidos manchados a casa de sus padres y lo había mostrado a doctor Mariano Castillo, que era amigo de familia que había atendido a familia Lozano durante años, mostrándolo con pregunta de si doctor podía identificar qué había causado manchas y si manchas podrían estar relacionadas con enfermedad que había matado a Beatriz. Doctor Castillo había examinado manchas cuidadosamente y había sugerido que patrón de decoloración era consistente con exposición a sustancia química, sugerencia que había llevado a que realizara análisis químico preliminar de tejido manchado usando reactivos que tenía en consultorio, análisis que había revelado presencia de arsénico en concentraciones altas. Descubrimiento de arsénico en vestido había llevado a investigación adicional donde Concepción había regresado a casa de custodio con doctor Castillo para examinar banco donde Beatriz se había sentado, examen durante el cual habían tomado muestras de madera raspando superficie con cuchillo, muestras que cuando analizadas revelaron presencia de arsénico en concentraciones extremadamente altas, confirmando que banco había sido tratado deliberadamente con veneno. Concepción y doctor Castillo acudieron al jefe político de Puebla, don Evaristo Santillán, el 25 de octubre, con vestido manchado, con resultados de análisis mostrando arsénico y con muestras de banco también mostrando arsénico, con denuncia de que Custodio había envenenado a Beatriz mediante método de tratar banco con arsénico, sabiendo que ella se sentaría ahí regularmente. Investigación adicional reveló que primera esposa de Custodio también había muerto después de haber desarrollado manchas en vestidos y después de haber experimentado síntomas similares. Revelación que confirmaba patrón de que Custodio había usado mismo método 2 veces. Capítulo 6. El juicio del banco que manchaba y mataba. El juicio de don Custodio Fuentes comenzó ante Tribunal de Primera Instancia de Puebla en enero de 1878, presidido por juez don Epifanio Robles. El fiscal don Luciano Valle presentó evidencia que incluía vestidos manchados de Beatriz, análisis químico de manchas mostrando arsénico, análisis de madera de banco mostrando arsénico en concentraciones extremadamente altas, análisis de tejidos de cuerpo exhumado de Beatriz mostrando envenenamiento, evidencia de que Amparo también había desarrollado manchas en vestidos antes de muerte y motivo financiero. El testimonio más impactante fue de Concepción, quien describió cómo había visto manchas en vestidos de su hermana crecer progresivamente durante meses mientras Beatriz se enfermaba. Durante meses, testificó Concepción con voz quebrada, vi cómo vestidos de mi hermana se manchaban progresivamente cada vez que se sentaba en banco en jardín. Manchas comenzaron siendo sutiles, pero crecieron hasta cubrir áreas grandes de parte posterior de vestidos. Beatriz no entendía qué las causaba. Mencionó problema a Custodio, pero él sugirió que era problema con tintes, sin investigar realmente. Ahora sé horrible verdad. Custodio había tratado banco deliberadamente con arsénico. Cada vez que mi hermana se sentaba en banco arsénico, era transferido a vestido, dejando manchas visibles y siendo absorbido en su piel, envenenándola gradualmente. Las manchas eran evidencia física del crimen ocurriendo en tiempo real, pero nadie las reconoció como tal, hasta que fue demasiado tarde. Mi hermana murió pensando que simplemente tenía problema con vestidos, sin saber que cada mancha era señal de que estaba siendo envenenada por hombre que había jurado amarla. La defensa intentó argumentar que no había evidencia directa probando que Custodio había tratado banco con arsénico,
pero Fiscal respondió que evidencia de arsénico en banco, junto con patrón de manchas en vestidos, con envenenamiento confirmado en tejidos y con muerte similar de primera esposa, era irrefutable. El veredicto llegó el 20 de enero. Don Custodio Fuentes, culpable de homicidio premeditado de Beatriz, mediante envenenamiento, y sospechoso de homicidio de Amparo, mediante método similar. La sentencia fue pronunciada el 25 de enero. Muerte por fusilamiento. Don Custodio Fuentes fue ejecutado en patio de cárcel de Puebla el 15 de febrero de 1878. Sus últimas palabras fueron: «El banco era método perfecto, solo las manchas lo arruinaron todo». Capítulo 7. El legado del banco que dejó marcas. Las consecuencias del caso se extendieron en múltiples direcciones. Cuerpo de Amparo fue exhumado y análisis confirmó envenenamiento por arsénico, confirmando que ella también había sido víctima. El banco fue preservado en archivo de tribunal como evidencia de método extraordinariamente sutil de envenenamiento. Protocolo médico y forense fue establecido en Puebla, estipulando que cuando víctimas de envenenamiento sospechado mostraban manchas inusuales en ropa, particularmente en áreas que habían estado en contacto con superficies específicas, esas superficies deberían ser analizadas para detectar venenos. Los vestidos manchados fueron preservados como evidencia de cómo transferencia de veneno desde superficie tratada hacia ropa podía dejar marcas visibles que servían como registro físico del crimen. Descansa en paz, Beatriz Lozano. Te sentaste en banco envenenado durante 5 meses. Cada vez dejaba marcas en tu vestido mientras te envenenaba. Las manchas que notaste eran evidencia del crimen, pero nadie las reconoció hasta que fue tarde. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿El banco tratado con veneno, las marcas que crecían en vestidos o qué método fue usado en 2 esposas? Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso. Ente cubriendo áreas más extensas y volviéndose más obvias en color, y durante 4ª semana habían alcanzado nivel donde eran imposibles de ignorar, siendo decoloraciones masivas que cubrían prácticamente toda el área de nalgas y espalda baja en vestidos que habían sido usados múltiples veces. La primera vez que Beatriz notó manchas de manera que generó verdadera alarma fue aproximadamente 2 semanas después de haber comenzado a sentarse en banco cuando el miércoles 30 de mayo había quitado vestido azul claro que había usado ese día para cambiarse a ropa de dormir antes de acostarse según era su rutina nocturna. Había colgado vestido en gancho de armario como normalmente hacía, preparándose para que empleada Remedios lo recogiera al día siguiente para lavar. Pero antes de colgarlo, había girado vestido para examinar parte posterior, porque durante tarde, mientras estaba sentada en jardín, había tenido sensación vaga de que algo no estaba bien con vestido, aunque no había podido identificar exactamente qué, sensación que quizás había sido causada por textura ligeramente diferente que tejido había adquirido en áreas que habían absorbido arsénico o por olor muy sutil de químico que arsénico producía, aunque era tan leve que conscientemente no lo registraba. Examen, durante el cual había visto con sorpresa considerable y con confusión que había manchas distintivas e irregulares en área de nalgas de vestido, manchas que aparecían como decoloración donde azul claro original se había transformado en tono notablemente más pálido, casi blanco grisáceo en algunas áreas y en tono ligeramente amarillento en otras áreas, creando patrón moteado irregular que obviamente no era parte de diseño original de vestido y que claramente era daño que había ocurrido después de... ¿Qué vestido había sido fabricado?
Beatriz había sostenido vestidos cerca de lámpara de aceite que iluminaba habitación para examinar manchas más cuidadosamente bajo luz más brillante. Había frotado manchas con dedos, intentando determinar si eran simplemente suciedad superficial que podría ser removida mediante frotado. Había descubierto que manchas no eran superficiales, sino que parecían ser cambios permanentes en tejido mismo, sugiriendo que algún proceso químico había alterado tinte que daba color a tejido. Había intentado recordar qué podría haber causado manchas, considerando actividades que había realizado durante día usando ese vestido. Había recordado que había pasado tarde sentada en banco en jardín, como había hecho durante días previos. Había considerado posibilidad de que quizás algo en banco estaba causando manchas, aunque no podía imaginar qué en banco de madera pintada podría causar decoloración tan distintiva en tejido. Había decidido que mencionaría problema a Custodio durante día siguiente para ver si él tenía alguna explicación, y había colgado vestido en armario con intención de examinar otros vestidos que había usado para sentarse en banco para verificar si también mostraban manchas similares. Durante segundo mes, después de boda, que correspondía a segunda mitad de junio y a primera mitad de julio, cuando verano estaba alcanzando temperaturas más altas, con días que regularmente alcanzaban 30 grados, aunque humedad relativa permanecía baja debido a altitud haciendo que calor fuera tolerable, Beatriz había comenzado a experimentar primeros síntomas manifiestos de envenenamiento por arsénico que había sido absorbido durante mes anterior y que continuaba siendo absorbido durante este mes mediante exposiciones diarias continuadas a banco tratado. Síntomas que se manifestaron inicialmente como problemas gastrointestinales que incluían dolor abdominal que comenzó como malestar vago en región epigástrica que aparecía ocasionalmente, particularmente después de comidas, pero que durante semanas progresó hasta dolor más intenso y más frecuente que era suficientemente severo para que interfiriera con actividades normales. Náusea que se manifestaba como sensación constante de malestar, estomacal, que hacía que idea de comer fuera menos atractiva, transformando lo que debería haber sido, disfrute de comidas en experiencia que anticipaba con cierta reluctancia, y episodios ocasionales de diarrea que ocurrían cada pocos días, causando evacuaciones líquidas que eran incómodas y que contribuían a debilidad física creciente. Síntomas que, aunque eran incómodos y preocupantes, no eran suficientemente severos o suficientemente distintivos para que Beatriz consultara médico inmediatamente, porque síntomas gastrointestinales de este tipo eran relativamente comunes en época, pudiendo ser causados por múltiples factores, incluyendo indigestión ordinaria, infecciones intestinales leves o estrés, pero que sí eran suficientemente notorios para que mencionara repetidamente a Custodio durante cenas que no se estaba sintiendo bien, menciones que Custodio había respondido con expresiones apropiadas de preocupación, sugiriendo remedios caseros que incluían tés de hierbas que supuestamente ayudarían con problemas digestivos, sin sugerir que consultara médico, porque obviamente no quería que médico examinara síntomas que podrían eventualmente ser reconocidos como consistentes con envenenamiento. Las manchas en vestidos durante este segundo mes habían continuado empeorando dramáticamente, transformándose desde decoloraciones que, aunque eran obvias, todavía eran relativamente contenidas, cubriendo quizás 20 o 30% de área de nalgas y espalda baja, en manchas masivas que cubrían prácticamente toda el área que había estado en contacto con banco, más áreas adyacentes donde arsénico aparentemente se había extendido mediante difusión a través de tejido
o mediante transferencia, cuando vestidos eran doblados o almacenados, cobertura que hacía que vestidos afectados fueran esencialmente inutilizables para usar en público porque manchas eran tan obvias que cualquiera que viera parte posterior de vestido notaría inmediatamente que algo estaba drásticamente mal. Durante tercer mes, que correspondía a segunda mitad de julio y a primera mitad de agosto, cuando temporada de lluvias estaba comenzando, trayendo precipitaciones regulares durante tardes que refrescaban aire temporalmente, aunque humedad aumentada hacía que tardes se sintieran más pesadas. Había aparecido nuevo síntoma que era particularmente alarmante: caída de cabello que Beatriz notó inicialmente cuando durante rutina matinal de cepillar cabello que realizaba cada día después de despertar, sentándose frente a espejo de tocador usando cepillo de cerdas naturales, había encontrado cantidad inusualmente grande de cabello que había sido arrancado durante cepillado, quedando enredado en cerdas de cepillo, cantidad que cuando examinada con atención le había parecido ser significativamente mayor que lo que había sido normal durante años previos, cuando pérdida de cabello había sido mínima, siendo apenas perceptible, observación que había sido confirmada durante días siguientes cuando cantidad de cabello en cepillo continuó siendo alta, y cuando comenzó a notar también que había mechones de cabello en almohada cuando despertaba cada mañana, sugiriendo que cabello se estaba cayendo incluso durante sueño cuando no estaba siendo manipulado, acumulación que revelaba que estaba perdiendo cabello a tasa que era claramente anormal y que era fuente de angustia considerable porque cabello abundante era considerado atributo importante de belleza femenina y porque pérdida visible era señal de que algo estaba seriamente mal con su salud. Durante cuarto mes, que correspondía a segunda mitad de agosto y a primera mitad de septiembre, cuando temperaturas comenzaban a descender ligeramente desde máximos de verano, haciendo que el clima fuera ligeramente más tolerable, habían aparecido síntomas neurológicos que añadían nueva dimensión de sufrimiento: hormigueo en manos y pies, que se manifestaba como sensación de miles de agujas pequeñas pinchando piel simultáneamente, sensación que comenzó como episodios ocasionales, pero que durante semanas progresó hasta convertirse en sensación constante que estaba presente durante todo el día, interfiriendo con capacidad de realizar tareas delicadas. Hormigueo que eventualmente progresó transformándose en dolor ardiente, que Beatriz describía como sensación de que manos y pies estaban siendo quemados desde dentro. Dolor que era suficientemente intenso para que tuviera dificultad durmiendo. Dolor que es manifestación clásica de neuropatía periférica causada por arsénico que daña nervios. Periféricos. Durante quinto mes, que correspondía a segunda mitad de septiembre y a primera mitad de octubre, cuando otoño estaba comenzando, condición de Beatriz había empeorado dramáticamente con aparición de falla renal manifestada por disminución severa en producción de orina, edema severo en piernas y rostro, y debilidad extrema que hacía que permaneciera en cama mayor parte del día. Beatriz Lozano murió el 20 de octubre de 1877, 5 meses después de boda. Murió de falla multiorgánica causada por envenenamiento crónico por arsénico que había sido absorbido durante 5 meses mediante contacto repetido con banco tratado. Murió rodeada por vestidos manchados que servían como registro visual del crimen que había sido perpetrado contra ella.